Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeras, vengo en nombre del Grupo Parlamentario de la Revolucionaria Institucional. Vengo a esta tribuna a presentar 3 reservas, si me permiten exponerlas. Primero, del artículo 5, fracción 3, en cuanto a que dice que la Fiscalía General de la República debe procurar la reparación del daño. Nosotros creemos que no es así, que la Fiscalía General de la República debe exigirla como un derecho inalienable de la víctima u ofendido. La reparación no solo estriba en la retribución de tipo económico, sino que también de derechos y garantías que se le otorgan a la víctima para reparar el daño. Esta reparación, según nuestro artículo 20 constitucional, debe ser solicitada por la víctima o el Ministerio Público, reiterando la obligación de ordenar su pago si ha emitido una sentencia condenatoria. Esta reparación del daño, como dice la doctrina jurídica, debe correr a cargo del autor del delito o, en su caso, de un tercero ajeno a él. Y los sujetos obligados a la reparación del daño, como sabemos, son los tutores, las corporaciones o gremios, los dueños de empresas, comisionados de negocios o compañías mercantiles de cualquier tipo y gobierno federal de las entidades federativas, ya sea estatal o municipal. El establecer como obligación de la Fiscalía que se procure la reparación integral de la víctima implicaría que, en caso de que el autor del delito no pueda cubrir con la reparación del daño, la Fiscalía absorbería ese costo con las implicaciones financieras y presupuestales que eso significa, cuando además ya se cuenta con un fondo contemplado para esto en la Ley General de Víctimas. Aunado a lo anterior, las mismas consideraciones del dictamen dan la razón a esto, ya que dice en la primera consideración, tercer párrafo, que la Fiscalía General de la República observará plenamente los derechos del imputado y de las víctimas en el marco de un proceso penal garantista que también incorpore y visibilice la justicia de no repetición y reparación del daño, más no que la Fiscalía absorberá la obligación de la reparación del daño, contemplando el daño económico que causaría a la misma. En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la siguiente modificación, tal y como lo establece la Constitución y la Ley General de Víctimas. Eso por lo que hace al artículo 5. En cuanto al artículo 10, de acuerdo con la teoría constitucional, el reconocimiento de los derechos humanos resulta necesario para afirmar que vivimos en un Estado constitucional de derecho, donde el Estado y los órganos a través de los cuales ejerce sus atribuciones encuentren un límite a su actuar en las obligaciones de reconocimiento, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, desde el surgimiento del movimiento constitucionalista, se ha reconocido que todo listado de aquellas disposiciones que puedan contener normas que se traduzcan en derechos para las víctimas siempre resultará restrictivo, puesto que el Estado reconoce aquellos derechos respecto a los cuales adquiere las obligaciones contenidas en el artículo 1 de nuestra Constitución, lo cual resulta en perjuicio de las víctimas u ofendidos del delito. Además, es preciso hacer referencia que las obligaciones del personal de la Fiscalía respecto a las víctimas resulta innecesario y de difícil aplicación ante la existencia de una ley de jerarquía constitucional como lo es la Ley General de Víctimas, que busca proteger los derechos y el trato de todas las víctimas por parte de las autoridades, y agregando que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que reglamenta la función primordial de la Fiscalía, ya prevé un parámetro de actuación del personal que desempeña estas funciones y los derechos de las víctimas. Finalmente, en este artículo también debe atenderse a que la ley que pretendemos aprobar se trata de una disposición reglamentaria de la Constitución y por lo tanto se encuentra estrictamente sujeta a lo que se estableció por el constituyente permanente en el artículo 102, apartado A.
Y finalmente, en cuanto al artículo 25, se proponen cambios de técnica legislativa para establecer de forma clara dentro de las atribuciones comunes a la Fiscalía la posibilidad de solicitar información a otras instituciones que no contempla actualmente, para aplicar el principio de exhaustividad dentro de sus funciones de investigación para facilitar la efectiva persecución y sanción de los delitos. La importancia de la transparencia en una democracia es de suma trascendencia. En los últimos años, el derecho de acceso a la información ha permitido dar puntual seguimiento al ejercicio de las atribuciones de los organismos públicos y ha aportado elementos importantes para la formación de expedientes y formulación de acusaciones por hechos delictivos. Para garantizar la autonomía de la Fiscalía y el efectivo ejercicio de sus funciones, resulta necesario que este organismo nazca con las facultades necesarias para poder hacer frente a la criminalidad actual del país, dotándolo de herramientas que le permitan allegarse de toda la información necesaria para integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias necesarias para garantizar el acceso a la justicia. Estas serían las 3 reservas que presento al Pleno, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Dos consultas. ¿La tercera es la reserva al artículo 25 o 26? 25 puntualmente, en sus numerales 3, 4, 5, perdóname, sí, 26. 26, numeral 3, 4, 5, 6 y 8D. ¿Quiere votaciones por cada uno? ¿Por cada una de las reservas? No, en paquete, presidenta, gracias. Le pedimos a la Secretaría